Bueno, llegó el momento de darte mis impresiones sobre los nuevos AirPods Pro generación 2. Aquí vengo a hablarte de lo que a mí me ha llamado mucho la atención. Ustedes saben que yo estoy acostumbrado y soy un amante de los audífonos y del buen sonido, y Apple lanza la generación 2 que salen en este mes, y es lógico que nos vamos a ordenar una unidad para traerlo aquí al canal para hacerle comparativa con la generación 1 y también darle a ustedes nuestro punto de vista. Pero en estas primeras impresiones quiero concentrarme en lo más destacado. Por eso tengo aquí mi tablet, porque quiero decirte lo que a mí me ha llamado la atención sobre estos nuevos AirPods. Bien, empiezo hablándote de que tenemos una cancelación de ruido mejorada. También el sonido espacial ha sido mejorado, ya que tenemos un nuevo chip. Estamos delante de un chip H2, es decir, que este procesador, aparte de que mejora mucho la calidad de audio, también te da una mejor experiencia en la cancelación de ruido y también te da una autonomía de batería mejor. Y no es para menos, porque estamos delante de una batería mejorada. Es una de las cosas que me llama la atención. También quiero hablarte del estuche, ya que el estuche viene con unas funciones que a mí en lo personal me encanta. Aparte de que agregaron más autonomía de batería a el estuche, pues también el estuche viene con certificación a prueba de derrame. Ustedes saben que las generaciones pasadas pues no venían con esta certificación, que si el estuche se te caía en el agua o se te mojaba, pues era muy probable que se dañe. Pues en este caso no pasa, ya que el estuche, aparte de que mejoran el rendimiento en la batería, pero también agregan certificación a prueba de derrame. Ya yo estoy loco por traerlo aquí al laboratorio para hacerle una dura prueba de derrame y ver si esa certificación es buena. Quiero destacar dos puntos importantes que tiene este estuche. Viene con una bocina. Oigan bien, el estuche tiene una bocina integrada. Cada vez que necesitemos batería, pues el estuche te va a mandar una alerta y a través de ahí tú vas a saber que vas a necesitar, ¿verdad?, recargar el estuche. Esto es un detalle que me encanta. También me gusta que colocaron una ranura en el estuche para nosotros sujetarlo a una correa o colocarlo en un llavero, y esto está muy bueno porque de esta manera tú vas a tener el estuche siempre a mano. Y este gran detalle de que el estuche te diga cuánto porcentaje de batería también es otro apartado que se agradece, y a mí en lo personal me ha encantado, y ya estoy loco por traerlo aquí al laboratorio para exprimirlo a fondo y decirle a ustedes todas las bondades. Bueno, déjame especificarte cuáles son las tecnologías en sí que tiene el estuche en cuanto a derrame y en cuanto a autonomía de batería. Este viene con certificación IPX4, están desarrollados para aguantar sudor y para prueba de agua. También en cuanto a la autonomía de batería, déjame decirte exactamente cuánto es la autonomía de batería, porque me parece a mí que es importante que ustedes lo sepan. Este estuche nos brinda un total de 30 horas con carga completa, y los audífonos nos brindan 6 horas. Pero dice aquí, la cancelación activa de ruido habilitada 3. Es decir que aparte de que nos brindan, aparte de que el estuche nos brinda una autonomía de 30 horas, los audífonos nos dan un rendimiento de 6 horas, aunque tengas la cancelación de ruido activada. Y hay una mejora sabrosa si lo comparas con la versión pasada, porque recuerda que la versión pasada con la cancelación de ruido activada te daban solo 4 horas, y con la cancelación de ruido desactivada pues te brindaban un rendimiento de 5 horas. Hay una hora de diferencia, y el estuche tiene una diferencia de 10 horas, porque el estuche de la generación pasada te brindaba una autonomía de 20 horas y este estuche te está dando una autonomía de 30 horas, que la verdad es que se agradece. Y si bien es cierto que en la generación pasada, pues yo mismo, basado en mi experiencia, debo decirte que me quedaba por batería muy rápido. Sí, bien es cierto que tú puedes usar
¿verdad? Son independientes, puedes usar uno, guarda el otro, pero sí se gastaba muy rápido la batería y me gustó que esta nueva generación, pues lógicamente mejoraron ese apartado. También cabe destacar un punto importante y es que el estuche viene también con tecnología de carga inalámbrica. Puedes cargarlo con un Apple Watch y también puedes cargarlo con un cargador MagSafe y también puedes cargarlo con cualquier base de carga inalámbrica que venga con certificación QI. Y ustedes saben que hay un montón de marcas y fabricantes que desarrollan cargadores con certificación QI, pues este estuche está preparado para recibir carga de manera inalámbrica con esas características que acabo de mencionarte. También quiero destacar una mejora que me llamó poderosamente la atención y es que mejoraron el sensor de presión. ¿Qué es el sensor de presión? Recuerden que si tú vienes de la generación pasada, el sensor de presión es donde tú presionas para las funciones multimedia, para hacer llamadas, responder llamadas, hacer saltos de canciones. Pues en esta versión agregaron un apartado nuevo y es que ahí vas a poder subir y bajar volumen con el sensor de presión. Aparte de esa mejora de poder subir y bajar volumen, pues también te van a dar la opción de tú poder hacer todas las funciones multimedia que teníamos en la generación pasada. Y basado en mi experiencia en cuanto al sensor de presión con la generación pasada, debo decirte que a mí en lo personal me encantó la generación pasada. Imagínense ahora cuando yo traiga esto aquí al laboratorio, que nos agregan esta mejora en el cual puedes subir y bajar volumen. También vas a poder hacer todas las funciones que nosotros vimos en la generación pasada. Hacer saltos de canciones, activar y desactivar la cancelación de ruido, hacer y cancelar llamadas y todo lo que nosotros vimos en la generación pasada. Y yo ya estoy ansioso porque me llegue mi unidad aquí al laboratorio para exprimirlo a fondo, hacerle comparativa, hacerle video reseña, hacerle prueba de derrame, como a mí me gusta. Ustedes saben que cuando yo agarro un dispositivo me gusta siempre exprimirlo a fondo y sacarle todo el rendimiento. Quiero destacar los puntos más importantes y lo que me llama poderosamente la atención de estos audífonos y desde ya debo decirte que valen la pena por dos cosas que para mí son importantísimas en unos audífonos. Primero, autonomía de batería. Esto debe ser bueno porque hoy en día ustedes saben que nosotros usamos los audífonos para hablar por teléfono en caso de que tú manejes. Tú sabes que es muy peligroso tú andar con el teléfono en la mano, y si unos audífonos como estos te brindan esta gran autonomía de batería de hasta 30 horas y 6 horas para los audífonos, está brutal, ya que basado en la experiencia que he tenido, no me canso de decirlo, creo que Apple lo hizo de nuevo. Y ahora quiero darte mi punto de vista y lo más destacado de estos nuevos audífonos, y es que me encantó que mejoraron la cancelación de ruido, un punto importante. Este procesador nuevo también me encanta porque viene con un algoritmo que lo que va a hacer es que te va a brindar un mejor rendimiento. También me fascinó la autonomía de batería. Estamos delante de una diferencia en cuanto a la autonomía de batería muy buena. En el estuche tenemos una diferencia de 10 horas y en los audífonos tenemos una diferencia de entre 1 a 2 horas. Eso va a depender también, ¿verdad?, de la cancelación de ruido. Y me gustó de que ya no importa si tú activas o desactivas la cancelación de ruido. Me parece a mí que el rendimiento en cuanto a la autonomía de batería va a ser la misma. También me gustó que incorporaran un speaker en el estuche, y también me gustó que el estuche, aparte de los audífonos, ya el estuche también viene con certificación a prueba de derrame. Precio, chicos, déjame decirte el precio que no te lo dije. Bueno, en cuanto al precio, me gusta porque cuestan lo mismo que costaban la generación pasada, $250. Creo, y me parece a mí, que el precio está bien, dado a toda la tecnología que tiene. Creo que $250 es aceptable. Todos sabemos que los productos de Apple son productos de buena calidad, son productos que duran mucho tiempo. Si tú le das un uso adecuado, pues ese producto te va a durar por mucho tiempo. Y a mí, en lo personal, desde ya debo decirte que me voy a comprar uno, lo voy a traer aquí, lo voy a exprimir a fondo para sacarle todo el rendimiento a nivel tecnológico. Y
Lo que más me gustó, las características del estuche, un sonido mejorado, y también me gustó que incorporaran esta tecnología en el sensor de presión. Quiero que tú vayas aquí a la caja de comentarios y me diga cuál de esta tecnología te gustan o qué sé yo, tú piensas que es más de lo mismo que estamos viendo. Si tú vienes de la generación pasada, ¿crees tú que no vale la pena dar el salto a comprarte los nuevos, la generación 2? Yo te daría un pequeño consejo de mi parte, y es que si tú vienes de la generación 2 o de la generación 3, véndelo, revéndelo, pon la diferencia y vete con los nuevos. Eso hago yo. Yo voy a vender la generación pasada, que lo tengo, voy a compensar esa diferencia de dinero y ahí me voy a pillar los nuevos. Así que quiero que tú vayas aquí a la caja de comentarios y me digas tu opinión sobre estos nuevos AirPods Pro Generación 2. Muchas gracias y te veo en el próximo video.